Señor hoy. Que Dios bendiga su palabra. Abran sus Biblias, por favor, en la primera epístola del apóstol San Juan. Casi terminamos esta carta, hermanos. Hemos tomado ya bastante tiempo para predicar esta epístola y ha habido mucha buena enseñanza, mucha información. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nos vamos a ubicar en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, y de ahí vamos a predicar el mensaje hoy, hermanos. El apóstol Juan ha comunicado a su audiencia las consecuencias de la comunión con Dios, entre otras cosas. De hecho, el título que hemos tomado para predicar la epístola ha sido ese, la comunión con Dios, ¿verdad? La epístola trata acerca de eso, pero también de otras muchas cosas más. El apóstol Juan ha mencionado que la verdadera comunión que tiene el cristiano nacido de nuevo con el Padre es también con el Hijo y es también con el Espíritu Santo, pues llevamos todos la unción dentro de nuestro corazón. Amén. Esa comunión que el cristiano tiene con Dios produce efectos beneficiosos de manera personal y también afectan de manera colateral a nuestros hermanos cuando hablamos en un sentido de que nosotros, al tener comunión con Dios, debemos tener buena comunión con nuestros hermanos, y no solo eso, sino tratar de tener buena comunión con todos los demás seres humanos que están alrededor nuestro, con tal que les prediquemos el Evangelio y conozcan también al Señor, etcétera, etcétera. Amén. Encontramos, hermanos, que el que tiene comunión con Dios anda en la luz. Son parte de los efectos de ser hijo de Dios, hija de Dios, y de tener una comunión correcta con Dios. El que tiene comunión con Dios anda en la luz y practica la verdad, porque Dios es luz y Él es veraz, Él es la verdad. Amén. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1. El que tiene comunión con Dios ama a su hermano, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. El que tiene comunión con Dios ha vencido al maligno. El que tiene comunión con Dios guarda sus mandamientos. Entre otras cosas, hermanos, el apóstol Juan está enfatizando ese efecto que produce el tener la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esa comunión produce cierto carácter y cierta conducta del cristiano. Amén. Si amamos a Dios, entonces debemos de manera natural, por así decirlo, amar a nuestros hermanos. Lo que está diciendo Juan. Si Dios es luz y tenemos comunión con Dios que es luz, entonces nosotros seremos luz. Andaremos en la luz, amén, del Evangelio, en la luz de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en sus epístolas nos llega a decir de los cristianos que son como luminares en medio de la oscuridad. Amén. Somos luz. Y esa luz se refleja a través no solo de palabras, sino de hechos y en verdad. Vosotros sois la luz de este mundo. Entonces, si tenemos comunión con Dios que es luz, definitivamente, de manera natural, por así decirlo, nosotros vamos a ser luz y a reflejar esa luz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y así sucesivamente el apóstol Juan está diciendo que, amados hermanos, el que tiene comunión con el Señor debe tener cierto carácter y cierta manera de vivir.
Amén. Pero una de las cosas que es importante puntualizar es el contexto en el cual el apóstol escribe. Recordemos que había problemas en la iglesia, amén, a la cual se dirige el apóstol Juan. ¿Cuáles eran esos problemas? Esos problemas eran de tipo doctrinal. ¿Recuerdan que había un grupo llamado los gnósticos? De hecho, todavía existe el gnosticismo, ¿sí? Y el contexto es que tenían problemas porque ellos enseñaban, había maestros entre la iglesia, en las iglesias de esa región, que enseñaban que Jesús, recuerden esto hermanos porque es importante, enseñaban que Jesús era un espíritu, un eión, como le nombraban ellos, que había descendido sobre el hombre Jesús. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. En su bautismo descendió en Jesús, se posesionó en Jesús, pero antes de morir Jesús en la cruz, ese espíritu se regresó. Y eso es lo que enseñaban. Enseñaban de alguna manera que ese ser divino, como lo enseña el Evangelio, no era un ser, ¿cómo decirlo?, personal. Era como una influencia, ¿sí?, como una fuerza activa, como enseñan algunas sectas en la actualidad del Espíritu Santo, ¿sí? Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, algunos, que no es una persona, no es personalidad. Pero no, la palabra de Dios, el Evangelio, enseña que Jesús es Dios y que ese Dios se encarnó. Es Dios y es hombre, 100%. Es la única o es una sola persona. Amén. Entonces ubiquemos eso porque el apóstol Juan está defendiendo, ¿sí?, y está ordenando, corrigiendo esa enseñanza que va en contra del Evangelio de Cristo y muy en particular en contra o atacando a la persona, a la divinidad de Jesús. Amén. Ahora, por eso es que, hermanos amados, debemos de considerar todo lo que está encerrado en el contexto por el cual se escribe esta epístola. Ahora, la idea que vamos a manejar tiene que ver con la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Ningún ser humano puede tener comunión con Dios si no tiene fe en Cristo. Ningún ser humano puede tener comunión, aunque lo piense de diferente manera. Ningún ser humano puede tener comunión si no tiene la fe en Cristo. Amén. Ningún ser humano puede tener esa comunión con el Espíritu Santo, con Jesús, si no tiene esa fe, hermanos, esa fe que gira en torno a la divinidad de Jesús. ¿Cuál es nuestra base de confesión de la Iglesia de Cristo? ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 16? ¿Qué dijo Pedro? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál es la base donde se fundamenta en cuanto a la confesión la Iglesia del Señor? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es lo que el apóstol está tratando en este segmento y en la epístola en general. Permítanme orar. Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos. Bendito eres, bendita es tu palabra. Concédenos entender tu palabra, concédenos guardar tu palabra y concédenos poner en obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y decimos, versículo 1, capítulo 5, dice, todo aquel que cree, noten la palabra creer, tiene que ver con la fe. Y en estos 5 versículos que vamos a
meditar hoy aparece en varias ocasiones. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? La fe tiene que ir enfocada, en este caso, a la persona y en este caso a la divinidad de esa persona. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, miren el efecto que produce. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan, hermanos, continúa hablando acerca del amor fraternal, porque el que tiene comunión con Dios, ama a Dios y ama a sus hermanos. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol pues continúa, por toda la epístola usted puede ver este mensaje de el amor hacia nuestros hermanos. Continúa con el asunto del amor fraternal, pero incluye ahora en este segmento, hermanos, el elemento de la fe en Cristo. Esto es importante, sumamente importante. Y también, desde luego, una de las consecuencias más extraordinarias del efecto de la misma, o sea, de la fe, lo que produce creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo produce en aquel que cree algo maravilloso, hermanos. Y hablemos de la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es un efecto de nuestra fe. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en este tiempo, los que han creído en el pasado, los que creerán en el futuro, hermanos, son personas que nacen de Dios. Ahí tenemos una gran bendición. Todos los que estamos aquí hemos nacido de una mujer, ¿verdad? ¿Sí? Todos. Pero no todos quizá han nacido de Dios. Hay un comentario que se hace respecto a nacer. Algunos comentaristas han dicho que el que viene a este mundo y nace una sola vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una sola vez. ¿Entendemos eso? Recuerdo cuando nací, bueno, no recuerdo porque pues ya han pasado siglos. 12 de enero, hermanos, el mundo fue alumbrado de 1967. Nací por primera vez en este mundo. Y fue en el 15 de abril de 1995 cuando su servidor nació por segunda vez. Ha nacido 2 veces por la gracia de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Realmente. Denle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes que nos hace nacer de nuevo. El que tiene una fe conforme a la enseñanza apostólica, porque acordémonos que había un conflicto ahí de enseñanzas, amén. Pero el que tiene una fe conforme a la enseñanza apostólica muestra que es un hijo de Dios y una hija de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo recibe una naturaleza divina, esto es nacer de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo obtiene una posición primordial ante Dios, ante los hombres, ante los ángeles, ante los demonios. Y esto es algo maravilloso. Pero el elemento esencial en este contexto es la fe. Pero una fe enfocada a la persona de Jesús, una fe enfocada a la divinidad de Jesús,
y también una fe enfocada a la humanidad de Jesús. Qué maravilloso, hermanos, porque fue en el estado humano que pudo salvar a la humanidad el Redentor. Porque Dios nunca muere, pero el hombre sí muere. Y el hombre con letras mayúsculas o con la H mayúscula, el hombre se hizo hombre porque estando en la condición de hombre podía morir. Y murió por usted y por mí. Y murió por todos aquellos que han de creer en el futuro y por los que ya creyeron en el pasado. Esto es algo impresionante, hermanos. Creer que Jesús es el Cristo, hermanos, produce una nueva vida, una vida espiritual. Creer que Jesús es el Cristo nos da una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una comunión real con Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan lo que Juan mismo escribió en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Bendito sea el Señor. Él es bendito por los siglos. En el capítulo 3 del mismo Evangelio, ¿no le dijo aquel gran hombre, Nicodemo, es necesario nacer de Dios, nacer de nuevo, para que puedas entrar, para que puedas ver el reino de Dios? De tal manera, hermanos, que si una persona que viene a este mundo y no es engendrado de Dios, no nace de nuevo, hermanos, nunca podrá tener comunión con Dios, ni podrá tener todas las bendiciones que están implicadas en la salvación que Dios da a través de Cristo. Nunca. Es tan importante, hermanos, predicar el evangelio a la gente. Es tan importante predicar el verdadero evangelio a la gente. Ese mensaje, hermanos, que por un lado corta, pero por el otro sana. Ese mensaje es el evangelio, es el mensaje completo, no nada más decir Dios te ama y está buscándote y quiere hacerte una nueva criatura y No, tú eres pecador, eres una persona que estás expuesta a la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ti porque no tienes a Cristo. Necesitas arrepentirte. Como que ese lado no muy bien, ¿verdad? No, el evangelio, hermanos, tiene esos dos lados. Amén. Por eso es tan importante predicar el mensaje de salvación. Y gloria a Dios damos porque en este año pues Dios nos ha concedido plantar una nueva iglesia, ¿verdad? Y se predica el evangelio del Señor. ¿Saben qué? Mañana tenemos una junta, Pastor Luis. Hay varias familias ya que se están congregando, familias inconversas. Por lo menos, no sé, unas 4 o 5. Y están escuchando el mensaje del evangelio. Están escuchando el mensaje del evangelio. Muy amable, gracias, hermana. Eso es algo maravilloso. Y pensar que nosotros somos participantes en ello, aunque no estemos allá ni estemos predicando, estamos participando en oración, en ayuno, y no solo en eso, sino también en la economía. Y esto es algo que debemos atesorar. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene comunión con el Señor, hermanos, es porque tiene fe en Él y ha nacido de nuevo. La apologética de Juan ante el gnosticismo, hermanos, los gnósticos enseñaban que Cristo era un eión, como ya lo dije, y el apóstol Juan está defendiendo precisamente todo eso que corría en el primer siglo acerca de la persona, de la divinidad, de la humanidad de Cristo.
Ahora, notemos que la profesión de fe del cristianismo es esa declaración: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, un solo ser, ¿sí?, concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, nacido de mujer como todo hombre, nacido bajo la ley de Moisés. Como hombre tuvo hambre, ¿recuerdan? Como Dios, Él es el pan de vida. Es hombre, es Dios. Como hombre tuvo sed. Como Dios, Él dijo: vengan a mí todos los que estén sedientos y beban. Yo soy el agua de vida. ¿Recuerdan eso? Como hombre se cansó. En muchas ocasiones, como nos cansamos todos los seres humanos, como Dios, Él da descanso al cansado. Entonces, el apóstol Juan, hermanos, está defendiendo la doctrina correcta de la divinidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. Una fe basada en el conocimiento y la aceptación consciente de la divinidad de Jesús. Noten eso. Porque si podemos preguntar a la gente, todos van a decir: sí, yo creo en Jesús, ¿verdad? Muchos tienen una fe intelectual. Han oído, han sabido y piensan que creen en Jesús de una manera intelectual. Pero hermanos, hay mucha diferencia entre tener una fe meramente intelectual que tener una fe viva. Amén. La fe viva es la que te mueve, te impulsa a vivir una vida cristiana agradable a Dios. ¿Sí? A tener comunión con Dios todos los días a través de su palabra, la oración y todo eso. A tener comunión con los hermanos, estando reunidos, visitándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Esa es la fe, hermanos, que se demuestra. Y esa es la fe que salva. Amén. No solo la que tiene que ver con creer en Jesús y en la obra que hizo, sino también en la fe demostrativa, valga la redundancia, que se demuestra a través de nuestra manera de vivir. Y el apóstol Juan está hablando de todo ello, hermanos. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos creído en Jesús, que Él es el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. También creemos que Jesús se encarnó. Creemos, hermanos, que Él vino a este mundo y murió por nosotros. Entonces, ¿saben qué? Reciba esta bendición: usted es nacido de Dios. Gloria a Dios. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Bendito sea el Señor. Y entonces ahora, en esa condición, podemos ver el reino de Dios y podemos entrar al reino de Dios. Este es el reino de Dios en la tierra. Dijo Jesús: el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él estaba entre ellos y Él estaba predicando la palabra del Evangelio de Dios. Y Él está entre nosotros. Y esta es su palabra que nos ha dado. Si es que gloria al Señor. Sigamos en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y ha nacido de Dios, no solo ha creído, sino que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, ama al Padre. Esto es algo que se da por sentado. El Padre Celestial es quien ha engendrado a todos los cristianos a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, de la cristiandad más bien. ¿Sí, amén? Él es el que engendra, el Padre. El único que puede engendrar es el Señor. Y Él va a engendrar, hermanos, a los de la fe de Cristo. Amén. Ese engendrar a la gente que cree es exclusiva precisamente para aquellos que creen. Amén. Pero que creen así como lo acabo de mencionar con anterioridad. No solo lo dicen, sino que lo viven. ¿Sí, amén? Ahora, ¿cómo es que Dios nos engendra?
¿Cómo es que Dios nos engendra, nos hace nacer de nuevo? Primera de Pedro 1:23, hermanos, nos dice que somos engendrados, renacidos por la palabra de Dios. Para usted que, bueno, ¿cómo es que somos engendrados? Por Dios. La palabra de Dios, hermanos. Vamos a Primera de Pedro, ahí está cerquita. Capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos. La palabra que utiliza Pedro es anagenao. Es una palabra compuesta, ana, nuevo, gen de nacer, anagenao, renacido. Esta palabra quiere decir precisamente engendrar, procrear, renacer. Y déjenme decirle, la palabra de Dios tiene poder para hacer eso, para dar vida. Juan 6:63, el inciso B, dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús dan vida, vida espiritual. Amén. La palabra de Dios está viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Discierne los pensamientos del corazón de la gente. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Y esa palabra viva da vida espiritual. Amén. Es impresionante, hermanos, cómo la palabra de Dios tiene ese poder para dar vida y transformar el carácter de todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que, ¿cómo es que Dios nos hace nacer otra vez? Creer que Jesús es el Cristo, hermanos. La palabra de Dios nos dice que la palabra misma es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios tiene poder para dar vida espiritual y transformar a la gente. Por eso es que millones de hombres, mujeres han sido transformados por el poder de la palabra de Dios a través de los siglos. ¿Conoce a usted a alguien así que ha sido transformado? ¿Sí? Quizás poco a poco, mucho a mucho, pero hay cierta transformación. Si no hay transformación, entonces no hay vida, hermanos. Ni hay poder en la palabra que recibe. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios es viva, pero la determinación de cada ser humano que escucha la palabra va a ser la que va a dar, como decía nuestro hermano, de una manera sinérgica, ¿sí? Va a dar esa vida. Porque todos escuchan la palabra de Dios, pero no todos nacen de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay una sinergia en todo esto, hermanos. Dios hace su parte, el ser humano hace su parte. Y todo eso proviene de Dios mismo. ¿Quién nos da la fe? O sea, hermanos, pensemos en esta maravilla, hermanos. Realmente no tenemos derecho de decir yo merezco esto, lo otro, porque todo lo que somos y tenemos, por Dios. ¿Quién nos da la fe? Dios. Pensemos en el proceso preevangelístico del Espíritu Santo, porque es la otra parte. ¿Cómo nos hace Dios renacer? Por la palabra de Dios. ¿Cómo nos hace renacer? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Notemos Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Noten esa palabra regeneración. Y por la renovación, otra vez, el nacer de nuevo, renacer. Por la renovación en el Espíritu Santo. El otro elemento esencial que Dios utiliza para hacernos nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Ahora pensemos en la obra preevangelística, como lo acabo de mencionar, del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Jesús se va al cielo y les dice: es necesario y les conviene que yo me vaya al cielo porque vamos a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra preevangelística del Espíritu Santo en todos los que hemos creído ha sido así. El Espíritu Santo ha llegado y nos ha convencido de pecado, ¿verdad que sí? Nos ha hecho sentir realmente el peso del pecado. Y nos ha hecho partícipe de cierta medida en el conocimiento del gran juicio de Dios sobre los pecadores. Amén. Y no solo eso, sino que nos ha dado la fe. Y nos ha dado el arrepentimiento. Así es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya tenemos la fe, el arrepentimiento, ya tenemos todo, hermanos. Lo que debemos hacer es decir: amén, Señor, aquí estoy. Yo creo verdaderamente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene el Espíritu Santo. Ya cuando estamos en ese estado, hermanos, viene el Espíritu Santo porque hemos escuchado el Evangelio, lo hemos creído y el Señor ha prometido dar el Espíritu Santo a todos los que han creído al Evangelio. Amén. Y Dios es fiel y lo cumple. Yo recibí el Espíritu Santo cuando me bautizaron, lo he dicho. ¿Usted cuándo lo recibió? Algunos lo reciben en el bautismo, otros lo reciben después, inclusive. Pero lo importante es que nacimos de nuevo. Alabemos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Hemos nacido de nuevo. Recuerdo cuando yo, hermanos, fui convencido por el Espíritu Santo. Mi vida antigua giraba en torno a los escenarios. Recuerden que lo hemos comentado. ¿Sí? La música, los conciertos y todo eso. En cuanto a era una vida muy, en términos humanos del mundo, pues era muy padre, ¿no? ¿A quién no le gusta que le aplaudan y esto y lo otro? Pero el Señor me buscó y me encontró y hizo la obra que acabo de mencionar, hermanos, y a través de, ya tenemos, fue en el 95, ya tenemos 30 años y Dios ha ido transformando. Ese es el poder del Evangelio, gloria a Dios. Y eso lo hace con todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Usted lo cree? Hemos sido engendrados por Dios. Y por cuanto hemos sido engendrados por Dios, entonces debemos y podemos amar a nuestros hermanos. En estos versículos siguientes, Juan retoma, insiste en el asunto del amor a nuestros hermanos. Es impresionante cómo todo va en secuencia, hermanos. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que ha nacido de nuevo y que ama al Padre Celestial, ama también, por consecuencia, a los hermanos y hermanas que han sido engendrados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos parte de una familia impresionante, hermanos. El que me ha engendrado a mí, lo ha engendrado a usted. Y somos de la misma familia. ¿Sí? Somos de la misma familia. Recuerden que Dios está formando una familia
de Él y para Él, para su gloria. Uno de los conceptos que maneja el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas tiene que ver con la idea de la familia, ¿verdad? Todos somos una familia, tanto judíos como gentiles, todos somos una familia ahora en Cristo. Y esto es algo bonito. ¿A poco no amamos a nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros hermanos? A veces nos peleamos, sí, pues somos pecadores, pero después nos reconciliamos. Somos hermanos, somos familia, decimos, ¿verdad? Somos familia. Y la sangre nos une, la sangre llama. Generalmente hay gente que sí, no perdona nunca, pero el 99.9% perdona porque somos familia. Nos amamos, hay un amor entrañable ahí. Bueno, así como somos ahí, en esa área, más debemos ser en la familia de Dios. Porque Dios mismo habita en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces, con más ganas y con mayor prontitud, nos perdonamos unos a otros las ofensas, ¿verdad? Fácil. No hay problema, nos perdonamos todos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Debemos hacer eso. Algunos batallan más que otros, pero debemos perdonarnos. Debemos tener esa conciencia de que si allá en nuestro núcleo familiar, nuestros parientes según la carne, tenemos eso, con mayor razón aquí, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Amén. Por eso es que debemos ser prontos para perdonar, prontos para pedir perdón, prontos para reconciliarnos, para buscar la unidad, la armonía, etcétera, etcétera. Si allá lo hacemos, tanto más aquí, porque llevamos dentro la unción, dice Juan, la unción del Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amamos a Dios, la consecuencia inherente es que amemos a nuestros hermanos. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Noten que la palabra amor y a Dios, amor a los hermanos. Y aquí el apóstol Juan está tratando la fuente única y verdadera de calidad sobrenatural de ese amor, hermanos, es la obediencia. Nuevamente lo repito. La fuente única que da verdadera calidad sobrenatural de ese amor es la obediencia a Dios. Si nosotros somos obedientes, vamos a amar a nuestros hermanos. Fácil. Amén. Pero no solo de palabra y no solo a aquellos que nos caen bien o que nos hacen un favor. ¿Sí? Sino también a aquellos que no nos caen tan bien y que nos están, ¿sí?, achacando. Obedecemos al Señor, hermanos, cuando le amamos. Y la evidencia de nuestra obediencia a Dios es el amor que damos a nuestros hermanos. El perdón, el pedir perdón, el buscar la reconciliación, el buscar la unidad, la armonía, etcétera. Esa es la evidencia de nuestra obediencia a Dios en este contexto. Amén. Entonces, ¿a usted le es fácil perdonar la ofensa de su hermano? ¿A usted le es fácil pedir perdón? La respuesta creo es no, no es fácil, pero sí es posible. ¿Usted le debe algo a alguien en este contexto? ¿Tiene que pedirle perdón a alguien? ¿O tiene que perdonar a alguien? A ver, piensen en eso. Ahorita en este momento. ¿Y por qué no lo hace? ¿Porque nos amamos más a nosotros mismos?
Si no lo hace, hermano, está diciendo, Señor, yo me amo más a mí mismo que a ti. Por eso no te obedezco. Porque tengo más grande amor por mí mismo. Y me amo tanto que yo quiero ver que sufra. Dice un corillo por ahí, que sufra la canalla, dice. ¿Verdad? Entendamos esto, hermanos. La base en este contexto para mostrar el amor a Dios y a nuestros hermanos es la obediencia al Señor. No importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que hayamos hecho, debemos de perdonar. ¿Cuántas veces insiste el Señor en el Nuevo Testamento, desde toda la Biblia, que debemos perdonar? Esa doctrina del perdón, ¿qué tanto enfatiza la palabra de Dios? Mucho, hermanos. ¿Por qué? ¿Porque no lo necesitamos? Porque lo necesitamos. ¿Sí? Ofendemos de palabra o de hecho, dice Santiago. Y todos los días, hermanos, quizá. Entonces, por eso debemos de... Y la fuente para lograr eso, hermanos, es la obediencia al Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amamos a Dios con amor genuino, el amor a nuestros hermanos es producto de la obediencia al mandato de Dios que dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Noten esa extensión. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Como Cristo nos ha amado. ¿Cómo nos amó? ¿No se sacrificó? ¿No dio su vida por nosotros? ¿No dijo en la cruz: Señor, perdona, no saben lo que hacen? Entonces debemos de obedecer al Señor y de amar así, en esos términos, a nuestros hermanos, al grado del sacrificio. El apóstol Juan está tratando el tema del amor a nuestros hermanos y hermanas desde una perspectiva de la obediencia. La fuente de ese amor genuino a nuestros hermanos es la obediencia al mandato de Dios. Amaos a nuestros hermanos porque amamos a Dios. La manera práctica de amar a Dios, ¿cuál es? Obedeciendo sus mandamientos. Y el mandamiento al final es el amor. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es el amor, hermanos, ¿o no? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Dónde se resume toda la ley? Todos los mandamientos, estatutos, decretos, hermanos, en el amor. Lo dijo el Señor. ¿Recuerdan? Lo dijo el Señor. Así es que la manera práctica de amar a Dios es obedeciendo sus mandamientos, y su mandamiento es amor. Así es que debemos amarnos con un amor sacrificial. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, pero nosotros los hacemos gravosos. Obedecemos a Dios perdonando las ofensas de nuestros hermanos y hermanas, porque amamos a Dios y no a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando perdonamos, estamos obedeciendo a Dios y estamos mostrando a Dios que en verdad le amamos. Cuando no perdonamos, estamos desobedeciendo a Dios y estamos mostrando que lo aborrecemos y nos amamos más a nosotros mismos. Un principio que debemos y que debimos establecer en el grupo pastoral fue ese. No crean que no tuvimos diferencias, tenemos diferencias. Pero Dios nos llevó a decir esto: ok, ¿amamos más a Dios que a nosotros mismos? Y la respuesta fue, hermano Pastor Luis, ¿amamos a Dios más que a nosotros mismos? Les decía yo, cuando había que calmar las aguas. Y la respuesta fue amén. Entonces, acomodémonos.
¿Y qué hacíamos, hermano? ¿Amamos a Dios o amamos más a nosotros mismos? Cuando usted no perdona, no busca la unidad, la armonía, cuando usted no hace lo que Dios nos manda para lograr mantenernos en amor, hermanos, usted está gritándole al Señor: yo me amo más a mí mismo que a ti. Yo me amo más a mí mismo que a mis hermanos. Pensemos en eso. Es impresionante, hermanos. Y de ahí el gran reto para todos nosotros. No es fácil, hermanos. No es tan fácil perdonar, ni pedir perdón. ¿Verdad que no? Pero con Dios todo se puede. Si amamos más a Dios, entonces vamos a doblarnos. Amén, Señor. Siento aquí que quiero golpearlo, hermano. Padre Santo. Una vez le dije: déjame quito el traje de pastor y recuerdo viejos tiempos. Saco mi fierro. Véngase. Pero me acuerdo que pues no debe ser así. Y tengo que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, sufrir el agravio. Muchas veces. Otras veces reconocer que la regamos, y pedir perdón. Si les preguntara, ¿a quién le he pedido perdón, hermano? Todos levantan la mano. O casi todos. De alguna manera yo les he ofendido. Es una realidad, no podemos esconder eso, hermanos. Pero lo que sí resalta en todo esto es que he pedido perdón. Y usted ha perdonado. Y eso glorifica al Señor. Esto es hacer que la sangre del cuerpo de Cristo fluya. No somos perfectos, pero es nuestra imperfección la que más le da gloria a Dios cuando hacemos lo que debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando no lo hacemos, entonces no le damos gloria a Dios, buscamos nuestra propia gloria. Entendamos eso. Gloria a Dios. Cuando ofendamos, hay que pedir perdón, hermano. Si no lo perdona, venga, hable con los pastores. Perdona porque perdona. Sí, perdona porque perdona. Si no de corazón, por lo menos de manera legal. Y ya con el corazón hay que trabajar. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque a veces perdonamos. Hay que trabajarlo aquí para que sea un perdón perfecto, de corazón. Así como Dios perdona, de corazón. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendita es la palabra del Señor. Versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Noten la fe, la victoria, el mundo, el nacido de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente vuelve a tocar el punto de la fe en Cristo como el Hijo de Dios. El apóstol Juan, hermanos, después de haber hablado acerca del amor fraternal que practica todo aquel que cree en Jesús, ahora pasa a referirse a la fe, noten, como un poder que nos da la victoria sobre el mundo. Juan se ha referido a esta victoria en otras ocasiones en la epístola. La victoria que los creyentes consiguen contra el mundo y contra el gobernador de este mundo, el maligno. Noten el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice: os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, noten, y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros,
al enemigo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando de los anticristos, del anticristo. ¿Estamos? Qué maravilloso, hermanos. Gloria a Dios, porque esta declaración del apóstol Juan nos debe llevar a tener confianza y a continuar la lucha que tenemos. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, es lo primero que menciona. Usted es nacido de Dios, usted ha vencido al mundo, o vence al mundo, porque esto es una lucha constante. Y vence al maligno, porque esto es una lucha constante, cada día. Amén. La fe en Cristo es la que nos hace nacer de Dios, y la fe que se nos ha dado y que continuamente es probada, hermanos, es la que nos da la victoria contra el mundo y contra el maligno. La palabra pistis en griego, fe. Efesios 6:16 habla del escudo de la fe, y ese escudo sirve para protegernos de los dardos de fuego del maligno, un arma de defensa. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistir. Noten la palabra resistir, firmes en la fe. Es la fe, hermanos, la fe en Cristo. Y todo aquel que ha nacido de Dios tiene esa fe y vence al mundo. Los lectores de Juan habían vencido al maligno y al mundo, refiriéndose al engaño del gnosticismo. Amén. Ellos vencieron porque rechazaron la falsa doctrina. Ellos vencieron al mundo y al maligno porque rechazaron a los falsos maestros gnósticos. Ese es el contexto. La fe, o una fe nutrida con la sana doctrina, vence al mundo y al maligno. Los que creen que Jesús es el Cristo tienen la capacidad de probar los espíritus, las filosofías huecas que atentan contra la verdad del Evangelio. La esencia de la fe, el versículo 5, la esencia de la fe cristiana está comprendida o compendida en esta profesión salvífica. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Señor. Amén. El cristiano obtiene la salvación por gracia mediante la fe en Cristo, pero vence al mundo y al maligno por esa fuerza de la fe. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano no vence al mundo con dinero. ¿Quiere vencer al mundo con dinero? No lo va a lograr. El cristiano no vence al mundo con la fe, con la fama. El cristiano no vence al mundo con el ascetismo, por ejemplo. El cristiano vence al mundo con la fe en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? El tema de la fe en el cristianismo. Por fe somos salvos, por fe vivimos, amén. Mas el justo por la fe, y por fe vencemos al mundo y al enemigo y todo lo que está implicado en ello. Juan, hermanos, puntualiza en este contexto que el creyente debe apartarse de la falsa doctrina y de los falsos maestros. En IDCL tratamos de hecho podemos decir que tienen buena enseñanza, ¿no? ¿Qué dicen? ¿De veras? Tratamos de ir al texto, ¿verdad? Nos quemamos las pestañas estudiando y todo eso. Hablamos de fe, de sana doctrina, de victoria sobre el mundo y sobre el maligno. El maligno utiliza la mala doctrina para engañar y llevar al error a mucha gente, pero nosotros, bendito sea el Señor, tenemos la buena palabra. Creer en Jesús, hermanos, nos coloca en una posición de victoria. Somos más que vencedores
por causa del Señor y por causa de esa fe que tenemos en Él. Pónganse de pie, por favor, si pueden. Tener fe que Cristo es el Hijo de Dios es fundamental, hermanos, para tener comunión con Dios, para andar en la luz, en la verdad, para amar verdaderamente a Dios y a nuestros hermanos, para estar en la verdadera doctrina, la doctrina correcta, hermanos, y para cada día ir venciendo al mundo y al enemigo. Tenemos la victoria hecha, dada. Nada más hay que ponernos firmes y defender lo que ya tenemos. Amén. ¿Cómo lo defendemos? Hermanos, haciendo todo lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la conducta cristiana en la vida que a cada uno nos toca vivir. Amén. Seamos cristianos aquí, seamos cristianos allá en casa, seamos cristianos allá en el trabajo, seamos cristianos en todo lugar. Amén. Démosle un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Permítanme orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Qué maravillosa es tu palabra. Entre más meditamos en ella, más cosas encontramos. Bendito Espíritu Santo, que nos das la capacidad para entender. Ahora concédenos poder vivirla. Cada uno de nosotros tiene la vida en este mundo de manera particular. Cada uno necesita fe, cada uno tiene las luchas, las tentaciones de diferente manera. Ayúdanos a todos para permanecer firmes, para vencer al mundo y al maligno. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, y hacemos el llamado a todos aquellos que todavía no han rendido su corazón a ti, que todavía no han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Oramos por ellos, por ellas, para que el Espíritu Santo haga la obra de convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, que les dé fe, que les dé arrepentimiento y que junto con nosotros, oh Señor, se conviertan a ti, nazcan de nuevo y juntos continuemos la vida en este mundo hasta que tú regreses. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.